Acabo de llegar, descubríos al pueblo ilustre de Argamasilla de Alba. Yo no he conocido jamás hombres más discretos, más amables, más sencillos que estos buenos hidalgos. Son los saludos y las palabras escritas por Azorín en 1905 en la Ruta de Don Quijote, un libro caminado en el que celebró el 400 aniversario de la obra maestra de Cervantes. La tradición situaba en Argamasilla la vida de don Alonso de Quijano y el nacimiento del Quijote, y allá se fue Azorín, detrás de la leyenda, para hablar de sus casas, sus paisajes, sus académicos y sus alcaldes. Hoy presento al coordinador federal de Izquierda Unida, al presidente portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural y al amigo que entre los años 1987 y 1993 fue alcalde de Argamasilla de Alba, el pueblo en el que nació. Discreto, amable, sencillo, me permito pedirle prestadas las palabras a Azorín para definir a Cayo Lara. Añado por mi cuenta las palabras honestidad, escrúpulo, voluntad, convicción, realismo y lucha para acabar de dibujar una figura que es quijotesca, pero que a la vez tiene mucho del sentido popular de Sancho, porque como quiso el discurrir del argumento cervantino, la gente de bien representa el punto de encuentro entre el caballero y su escudero, un Don Quijote que abrió los ojos a la realidad y un Sancho contagiado de ideales. La curiosidad filológica y el amor por Cervantes me llevaron a finales de los años 80 a Argamasilla de Alba, ese lugar de La Mancha de cuyo nombre quiero acordarme, un lugar gobernado entonces por los comunistas. Empecé a escuchar cosas sorprendentes del alcalde. Les cuento algunas de ellas para explicarles por qué respeto a los políticos que no borran sus ojos humanos en una mirada oficial, los políticos que no se despegan de la vida de la gente. Estos días se habla mucho de corrupción. ¿Debe sentir escrúpulos un alcalde cuando recibe regalos? Sí, claro que sí, pero también cuando los rechaza, porque no todos los regalos son iguales, ni son iguales todas las personas. Me contaron un día que el alcalde de Argamasilla de Alba lo pasaba fatal cuando un vecino, entrado en años, quizás un viejo campesino o un pastor, le llevaba al ayuntamiento un queso para agradecerle una gestión, la firma de un certificado o el arreglo de una contrariedad en su calle. Al no aceptar el queso, al explicar que no hacía favores sino que cumplía con su obligación, el alcalde lo pasaba muy mal, se llenaba de escrúpulos y timideces. Le asustaba ofender la voluntad inocente del vecino. Estos escrúpulos ante la debilidad me parecieron tan importantes como las distancias ante los sobornos del alto poder. Resulta, me contaron, que un muy famoso empresario español con altas conexiones en el mundo político, mediático y deportivo compró una finca de 5.000 hectáreas en Argamasilla y en otros municipios limítrofes. Poco antes de las fechas navideñas se corrió por el pueblo que el señor cacique había despedido a un trabajador por ausentarse de la finca sin pedirle permiso al mayordomo. Había caído en la tentación de llevar al médico a un hijo con 40 grados de fiebre. El alcalde de Argamasilla recibió poco después una cesta valorada en 50.000 pesetas con productos para alegrar la despensa de cualquier fiesta. Pero corrió también por el pueblo que el alcalde había devuelto el regalo con una nota de disculpa seca y sin escrúpulos. Y es que los regalos son cosa de amigos y familiares, no de desconocidos, y mucho menos de quien puede tener luego las intenciones de ahorrarse una contribución municipal o de cerrar un camino público. Cuento estas anécdotas porque vivimos malos tiempos por lo que se refiere al prestigio de la política, debido sobre todo a la escandalosa corrupción,
la indecente invitada de nuestra sociedad, y creo importante recordar que no todos los políticos son iguales. Los tres coordinadores de Izquierda Unida que yo he conocido, Julio Anguita, Gaspar Llamazares y Cayo Lara, no han sido, desde luego, iguales. No se pueden confundir con los corruptos. Y por eso, en el terremoto y en los cambios que anuncian las encuestas, y con una ciudadanía que exige regeneración de la vida pública, creo muy importante la presencia de una organización con experiencia y con memoria como Izquierda Unida, con memoria y experiencia en la gestión. Ahora que la sociología electoral aconseja no hablar de derecha e izquierda, sino de los de arriba y los de abajo, o de las élites y la gente, las anécdotas me hacen recordar, junto a Cayo Lara, que ha habido muchas personas para las que ser de izquierdas no ha significado nunca otra cosa que estar con los de abajo. Y me hacen recordar que en su época de responsable de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, antes de la ola regenerativa, Cayo fue un referente en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, en las ambiciones especulativas del famoso Paco el Pocero en Seseña. Las cosas no ocurren porque sí, dice Cervantes. Una ley de la Junta de Castilla-La Mancha quiso facilitar en 2003 que muchos pueblos manchegos se convirtieran en ciudades dormitorio de Madrid. Se intentó facilitar el negocio del ladrillo permitiendo que en pueblos de menos de 10.000 habitantes se construyeran edificios y urbanizaciones sin la contraprestación de las viviendas protegidas. Se diseñó incluso una estación del AVE en una localización un poco extraña, un pueblo como Lleves con algo más de 2.000 habitantes. Mucho antes de la moda, Cayo apostó por la lucha contra la corrupción en este panorama de beneficios claros y negocios turbios, el panorama que ha lastrado una economía social con pies de arcilla y sin acuerdos. Cuento un episodio significativo más, porque creo que define su figura pública. En el año 2012, corría julio, cuando los sindicatos mayoritarios sufrieron una campaña de desgaste político y de desprestigio, momentos difíciles después de la organización de las huelgas generales contra los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Rajoy, Cayo Lara pidió públicamente el carné de comisiones obreras. Él había sido un famoso sindicalista campesino en su juventud, uno de los creadores de la COAG en sus tiempos míticos, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. La petición entonces del carné de comisiones obreras encerraba para mí dos actos. Primero, no valerse de su prestigio pasado de histórico campesino, porque llevaba muchos años alejados de los trabajos del campo por su dedicación a la política, es decir, a la función pública. Y segundo, por apoyar a las centrales sindicales en situación difícil. Y es que, junto a la lucha contra la corrupción, la otra gran perspectiva del compromiso de Cayo Lara ha querido ser la conciencia social, honestidad y convicciones. Sus problemas principales son el paro, la degradación de los salarios, la brecha social y la nueva emigración de los jóvenes españoles obligados a abandonar el país en busca de trabajo. Esos factores le importan más que el glamour de las modas políticas. Su mayor preocupación ahora es converger con todos los que tengan las mismas convicciones políticas y sociales de su formación. Pero como alcalde, como Quijote con ideales que ha aprendido también las razones de Sancho, no quiere vender humo. Es alcalde de los antiguos, de larga lanza, pero también de mano en el bufete, de codo en el bufete y de mano en la mejilla. Y sabe que a la gente no se le puede mentir. La mentira no es un arma de lucha. Defiende
un programa ideal, pero de realidades. Para acabar, como persona dedicada a la educación y a la literatura, quiero recordar de nuevo sus tareas municipales en Argamasilla. Un pueblo que aceptó convertir, fuera también de moda, su plaza de toros en un auditorio cultural. Un pueblo que supo edificar en las ruinas de la casa de Medrano, allí donde la leyenda sitúa el nacimiento del Quijote, en una casa museo. La escuela taller que puso en marcha la casa enseñó oficios, dio trabajo a 28 mujeres y a 12 hombres y abrió al pueblo una biblioteca y una sala de exposiciones. No todos los alcaldes son iguales. No todos los políticos son iguales. Lo recuerdo como necesidad en estos tiempos de triste figura y lo recuerdo con gusto cada vez que comparto mesa con mi amigo Cayo Lara.